Hola, buenas noches. Los saludamos con mucho gusto. Bienvenidos como cada miércoles. Este grupo de periodistas se congrega aquí para llevarle a usted el análisis a fondo de las noticias, de lo que ocurre alrededor de la agenda pública para que usted esté bien informado. Su servidor Luis Alberto Medina le da la bienvenida en el 151 de Megacable y en toda la plataforma de Proyecto Puente. ¿Cómo está mi querida doctora Soledad Durazo? Bienvenida, buenos días. Noches. Encantada. Así nos pasa siempre, ¿verdad? Cuando tenemos programa en la mañana y en la noche. Y luego pues ya nos vamos con la costumbre. Muy bien, encantada de estar con ustedes, caramba. Qué bueno, igualmente. Y con el auditorio, por supuesto. ¿Cómo está mi querido doctor? Distinguidos Moreno doctores, Durazo. mucho gusto de verlos como cada miércoles. Un saludo que nos siguen. Es que ustedes no sé qué horas duermen, ¿eh? Ustedes dicen buenos días, buenas noches, Sí. buenas tardes. Y Ya no se sabe, ¿no? saben qué hora viven ustedes, no sé qué horas duermen. Pero muy bien. Sí. Muy a gusto aquí con ustedes, como siempre. Gracias. Pues varios temas. Se va David Figueroa de Movimiento Ciudadano, al parecer. La apertura de la frontera, los problemas del Listezón, los cambios en el Congreso de Sonora, ¿qué más quieres? Y la salida de Santiago Nieto. Se fue lo mejorcito en la 4T, lo más técnico que quedaba ahí. Y llega Pablo Gómez, ideólogo, es decir, militante. Que de técnico poco tiene, Grillo. con todo respeto. Grillo, sí. Grillo de toda la vida. Grillo del Parlamento siempre. Su vida está hecha ahí. Un legislador, un Punto. activista político Nada más. de la izquierda, sin duda una trayectoria de activista político, de luchador social, lo que tú quieras. Parlamentario, pues. Parlamentario. Y bueno, para el debate en determinado momento. O sea, pero ¿qué vendrá? ¿El endurecimiento? Ahora sí el garrote político a mansalva, porque me decía en la mañana Crespo cómo es que la atmósfera que envolvió, cómo él ya estaba tocando intereses, Santiago Nieto, Claro. y estaba siendo incómodo para personajes de la 4T a nivel como nacional, el mismo fiscal. como el mismo fiscal. Gers. Y cómo sale, y el día de la boda, qué fuerte el día de la boda, y el tuit de Félix Salgado Macedonio. No, ay, que a navajazo limpio se la llevan, cuchillazo. Ajá. Bueno, Santiago Nieto tiene todo el derecho de casarse de donde quiera, ¿verdad? Y como quiera, eso pues no lo vamos a discutir. Que en este gobierno importa mucho el mensaje que se da a través de los comportamientos, pues sin duda importa. ¿Tiene o no tiene dinero Santiago Nieto para hacer una boda fuera del país? Que hasta donde entiendo fue en un sitio exclusivo y demás. Pues seguramente lo tiene, o probablemente lo tiene. ¿Qué se le cuestionan las amistades que le acompañaron? Y sobre todo, pues el escándalo que se hizo a raíz del dinero en efectivo que llevaban los Invitados. en una de las naves de los invitados, ¿no? Que eso, hasta donde entiendo, estuvo declarado debidamente al salir de aquí del país. Yo lamento lo de Santiago porque, insisto, se veía un funcionario Sólido. sí, y ¿Lo más fuerte? técnico, que le sabía al asunto, ¿no? Y pues esto finalmente incomodó por el mensaje que manda, porque con actos así se demuestra que quienes están en la 4T no necesariamente dejan de ser fifís o no necesariamente viven bajo la honrada medianía y todo el discurso que se nos ha vendido. Entonces, me queda claro que en este caso cuenta más la imagen que la capacidad. ¿Cómo ves, Jesús? Dijo Acosta Naranjo en un tuit lapidario que publicó, que en estos momentos, más o menos lo voy a parafrasear, se castigaba más subirse a un avión privado, por el caso de la exsecretaria de Turismo de la Ciudad de México, que se te caiga la línea 12 del metro, ¿no? Sí, o sea, duro, me pareció duro. A ver, Está fuerte, ¿no? caso Santiago Nieto. Yo coincido plenamente con la doctora. O sea, a mí me parece un absurdo que le hayan cortado la cabeza al SAR anticorrupción, al fiscal anticorrupción de México, por haber tenido una boda. Así hubiera sido una boda suntuosa. Si esa boda es con su dinero y el de su ahora esposa Carla Humphrey, yo no le veo absolutamente ningún problema. Ninguno. Molestó, al parecer, es que fue un cóctel muy
peligroso. Es la chica Paola. Paola, La esposa. no, La de la Secretaría de exsecretaria de Turismo. Ajá. Se me escapa el apellido ahorita. Sí. Se sube al avión con Gili, el dueño del Universal. Llevan $35,000 en 7 sobres. Que por cierto, abro un paréntesis aquí, dicen que el lema del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya cambió, ¿no? ¿Cómo es ahora? Que ahora de primero los pobres, ahora es primero los sobres. ¿Por qué? Pues por los sobres de Pío, por los sobres del avión, por todo este asunto, ¿no? Primero los sobres, dicen, ¿no? Bueno, cerramos el paréntesis. Nótese la ironía, como dice el doctor aquí. Entonces, ese es un tema. El tema es, yo creo que el asunto corre por 2 carriles. Primero, el asunto de lo privado. Lo público es, lo privado, perdón, es él tiene el derecho del mundo, tiene los recursos, se puede casar con quien quiera, en el momento que quiera y puede invitar a quien quiera. Estoy de acuerdo. El asunto y puede aquí, invertir lo que quieras mientras quiera. sea su dinero. Sí, es igual que si ustedes trabajaran en la 4T y el día de mañana, o el caso de Mario Delgado, pues que fue a la Fórmula 1 y también le hicieron mucho bullying ahí. El día de mañana quieren ir, por ejemplo, a ver un partido, no sé, entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes en Francia y tienen el dinero para irlo a ver un partido de la Champions, vayan y lo vean. ¿Cuál es el problema? El asunto aquí es que, y aquí creo que está como la línea delgada, es que hay una serie de códigos que puso el presidente, hay una serie de códigos muy claros que puso el presidente y que fueron una afrenta lo que hizo Santiago Nieto con esos códigos. Entonces, le da argumentos y le da todo el contrarrelato a la oposición para que le peguen en el centro a la narrativa del presidente. ¿Por qué? Porque para López Obrador, que tú tengas 2 sacos y 2 corbatas más, o que tengas un par de zapatos más o un par de calzones más, ya hay problema, ¿no? Ahí hay problemas. Entonces, ahora, esto tiene una coyuntura bien interesante que no hay que perder de vista. Que en la víspera, el presidente iba a estar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pronunciando un discurso contra la corrupción, haciendo alusión al servidor público modesto y demás. Entonces, fue un contraste tremendo. Ahora, eso es lo que se ve en la forma. Yo creo que en el fondo hay otras cosas. El 4 de agosto pasado, yo leí una columna, no sé si ustedes la vieron, de Raimundo Riva Palacio, que se titulaba Santiago Nieto, una bomba de tiempo. Ándale, ¿no? El 4 de agosto, Santiago en El Financiero. Y hace una relatoría de una serie de personajes con los cuales Santiago Nieto tenía relación, otros que estaba investigando, entre ellos la buena cercanía con Javier Corral, el exgobernador de Chihuahua, otros que estaba investigando, como los hermanos del presidente, y que ya estaba resultando incómodo para las altas esferas del poder, para el mismo presidente, para gente cercana al presidente, precisamente por los hilos que estaba jalando. Más o menos. Entonces, yo creo, hasta los hermanos del presidente, yo creo que la suntuosidad de la boda de Santiago Nieto en Antigua Guatemala fue una gota que derramó el vaso nada más. O el pretexto. El pretexto. Se me hace que el asunto está... La exhibida, esto es poder, esto es manejo de poder. La exhibida del avión a la funcionaria, el dinero sembrado, todo como... Así es. Piensa mal, es poder. El presidente es un hombre símbolo. Ahora, en honor a la verdad también, si uno revisa, híjola, este asunto de los dólares presuntamente no declarados de un invitado a la boda del fiscal que debe perseguir esas situaciones, pues como que sí te pone contra la pared, ¿no? O sea, fue un golpe demoledor, pues. Un golpe demoledor. Aunque ellos aseguran que sí, declararon los dólares por un lado, y por otro lado, pues que Ili no es funcionario público. Así es. Así es. Por ejemplo, yo creo que sí hay alguna intención política ahí de manchar pudiera haber de manchar a Santiago Nieto, ¿no? Por todos los enfrentamientos que tenía con Gers Manero, según la información que hoy también nos decía José Antonio Crespo, y hay alguien que está meciendo la mano para, pues, oye, bueno, trae un enfrentamiento respetar, muy fuerte con Gers, ¿no?
Sí, con Gertz Manero. sí. Por eso, pero no respetar la boda de él se me hizo muy rudo. Se me hace rudeza innecesaria. Para lo que haya sido, Yo creo, doctor, que es tuvo rudeza mucho que ver innecesaria. el contexto, tuvo que ver la coyuntura. O sea, el discurso la ONU. del presidente ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es la boda de Santiago Nieto es un contrarrelato de eso, pues. No. Ese es el problema. Es vivir con la honestidad franciscana, pobreza, ¿cómo dice el pobreza franciscana? Pobreza y la franciscana. cosa esta republicana, etcétera, La honrosa etcétera. medianía. La honrosa medianía y demás. Y luego aparece Susar Anticorrupción en una boda suntuosa con personajes que además al presidente no le caen, pues. Al periódico, uno de sus villanos es El Universal. Josefina Vázquez Mota no le ha quitado el guante en algún momento y también iba a la boda. Es una serie de personajes que al presidente no le gustan. No Sí. le gustan. Sí, pero aparte, es selectivo en determinado momento, porque con los sobres de Pío no dijo nada. Ni Pío. Ni Pío. Y Solo con las casas de Bartlett. con las casas de Bartlett Hermeréndira. o sea, y si te puedes ir un poco más atrás, pues los Bejarano, Padierna siguen siendo, pese a lo que fueron cuestionados, y ahí está Rosario Robles en la cárcel, siguen siendo su gente cercana. Entonces, pues evidentemente es justicia selectiva o es castigo selectivo. Sí, y para mí se me hace rudeza innecesaria la exhibida de Santiago Nieto en su boda y como lo que le contestó Félix Salgado. Que Sí, le dijo, claro. si podemos poner el tuit ahorita de Félix Salgado, lo que le dijo, cómo cayó. Sí, Es una rudeza meterte ya a la boda, maestro. sí, claro. Por más haya sido como haya sido, Sí. no, las diferencias entre el poder. Pero, a ver, meterte que después de la boda de él caiga de esa manera. Y yo también creo, tiene razón, el contexto de la ida a la ONU. El presidente no podía ir sin con Santiago Nieto a la ONU. Ujú. Tenía que cortarle la cabeza. A mí lo que me parece absurdo son las reglas. O sea, las reglas. Si se hubiera documentado que la boda fue con recursos del erario público, nada te digo. Pero es su vida personal. No te Ese es digo. el asunto. El asunto de fondo aquí es eso. El no respetar la vida personal y que el funcionario Sí. contraiga matrimonio con quien ex esposa de un panista, de ex panista ya, Roberto Gil. Carla Humphrey fue esposa de ¿Ah, sí? Roberto, fue esposa de Ah, Roberto Gil Suárez. ok. Sí, gente cercanísima a Calderón. Entonces, independientemente de eso, que esto no es ventaneando ni mucho menos, pero independientemente de eso, es su vida personal. O sea, el problema es ese, pues, desafía las reglas del juego Santiago Nieto al tener una boda así, porque él conoce las reglas, y las reglas es este comportamiento, este código que el presidente les puso. Con eso es con lo que yo no estoy de acuerdo. Yo en lo personal no estoy Yo de estoy de acuerdo. acuerdo. Yo no No, Sí, estoy de porque acuerdo con eso. mientras tú tienes dinero y tú ahorras, todo el mundo Absolutamente. tiene derecho a casarse donde le dé su Absolutamente, gana. absolutamente. Y con su dinero, El problema ¿por es qué que te son las casas? reglas, Así es, pues. así es, punto. Ya meterte por eso a lo privado, cada quien tiene derecho, como decía Gabriel García Márquez, todos tenemos derecho a una vida pública, privada Y personal. y secreta Sí. Ujú. y personal, por Sí. eso. Y lo personal, exacto, una boda, pues ¿por quién no ha gastado una boda? ¿Quién no ha gastado una celebración de cumpleaños? ¿Quién no ha gastado algo para celebrar lo público, lo privado, lo que quiera? Y a eso voy. La atmósfera, interpretar todas las reglas del poder. Ujú. Cómo lo exhiben, todo lo que se da. Porque, a ver, esto no hay coincidencias. Y la forma de publicar, la forma de irse contra alguien, dice mucho. Es lo que me preocupa, si Ahora- va a subir. Una mano Y los pesada, cuchillazos, se ha y demostrado los en todos cuchillazos que lados. se dan. ¿Cómo sale Félix Salgado? Ahora, Esto es una... Y los riesgos incluso para la 4T de esto. Sí, a eso Santiago voy. Nieto se lleva mucha información. Sí, Mucha. ¿cómo no? De todos. Ujú. De Vamos a todos. hacer un corte, Sí, seguimos. porque no están limpios ellos. Seguimos. ¿Ya conoces Mariscos El Puerto? Somos una nueva opción en platillos del mar. Creaciones de cocina de autor hechos con dedicación y pasión, al igual que nuestra fascinante mixología. Te invitamos a disfrutar de una experiencia única y exquisita,
Contamos con reservados para tus eventos y un amplio estacionamiento. Estamos en Boulevard Rosales, número 180, frente a la secundaria 24, pasando la curva del Auditorio Cívico. Visítanos. Oncología San José, alta especialidad. Abre sus puertas para mejorar la calidad de vida de los sonorenses y de la región. Es el primer centro en Latinoamérica con tecnología de vanguardia y un equipo médico certificado que integra un conjunto único de servicios para atender todo tipo de cáncer. Oncología San José ya es una realidad. Hola, tú ya sabes que con Metro Carrier cuentas con la red para empresas al mejor precio. Deja de usar un internet básico y cámbiate a uno profesional. Uno que te permita navegar 100% dedicado con seguridad. Seguramente te estás preguntando qué necesita tu empresa para no perder conectividad. No batalles, da mejores resultados con Metro Carrier. Conectividad para todos. Compra mejor en Santo Valle. Las frutas y vegetales más frescos en la cosecha. Los mejores cortes en la carnicería. Y todo para tus mejores momentos en Celebra. Compra mejor y a precios excelentes en Santo Valle. En el AM Sonora podemos y lo tenemos. Podemos dar un precio 35% debajo de la competencia y tenemos entrega inmediata. Podemos ofrecer un plan de financiamiento adecuado a ti y tenemos el inventario más grande del estado. Podemos hacer crecer tu negocio porque tenemos las mejores unidades de carga. Te esperamos. Contáctanos ahora mismo. www.elamsonora.mx. Vemos con más información aquí en Proyecto Puente. Gracias por estarnos acompañando. Bueno, más bien en A Fondo y en toda la plataforma de Proyecto Puente, en el 151 en Mega Cable, en Mega Canal, analizando lo que ocurrió con Santiago Nieto. Para mí, la caída del director de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda era el hombre técnico que pues lavaba apartidista que había sido corrido con Enrique Peña Nieto por investigar también, por incomodar, y ahora se va también por incomodar, todo parece indicar, y en su boda ocurre este supuesto escándalo, y quien llega, Pablo Gómez, pues es un parlamentario, una gran activista, un luchador social, tiene una gran trayectoria sin duda, pero pudiera advertirse, decía también José Antonio Crespo, que viene un criterio político. Ya a la hora de agarrar el garrote, la UIF es muy poderosa. Entonces, quién sabe que venga, ¿eh? Quién sabe que venga para rumbo al 2024 y cómo se pongan las cosas. Se va a poner muy rudo. A mí los tweets, la forma en que se agarran y se dan los navajazos entre la 4T. Ay, pero qué necesidad de cómo le contestó Félix Salgado Macedonio. No sé si tenemos algo más que decir de ahí o si no, para irnos ya al otro tema. Rapidito, yo nada más, en la forma es fondo. Al nuevo fiscal o al nuevo SAR anticorrupción, a Pablo Gómez, lo presenta no el secretario de Hacienda, de donde depende la corporación esa, sino que lo presenta el secretario de Gobernación. Es otro mensaje político. ¿No? Debió haberlo presentado Ramírez de la O, es el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y lo presenta César Augusto, el secretario de Gobernación. Amigo del presidente. Amigo del presidente. Íntimo. Ahora sí que se note la mano, ¿no? No como hace poco. Aunque, sí. Como yo decía, no estoy justificando, ¿no? Obvio, porque estamos cuestionando las formas. Pero si Morena es esa actualización en la forma del poder, no actualización, no, más bien es una rudeza más arriba que el PRI, pues, ¿no? Es decir, si los priistas creían que sabían manejar el poder rudo. No, está remasterizado. Sí, remasterizado. Olvídate, y por eso están escondidos, ves a sonorenses escondidos y a otros, porque saben muy bien que tú te le atraviesas al presidente, aguas, aguas. Así Aunque diga el es. presidente, no, es que la fiscalía es autónoma, no es cierto. O sea, tú te le atraviesas a la 4T, aguas a nivel nacional. Y a nivel local también aquí. Digo, ¿por qué crees que nadie le No, dice nada a claro, es Durazo, que no? todo va permeando, ¿no? A Durazo le escrituraron el Estado, ¿no? Los que se fueron y los grupos políticos de aquí, digo. Y es como una especie de paz acordada también, ¿no? En Sonora, que también, ¿para qué queremos pleito? Digo, Así ahorita es. no está el horno para bollos, ¿no? No, al contrario, si las buenas relaciones van a traer más beneficios para Sonora, pues bienvenidas, ¿no?
totalmente. Si Que le- mañana viene el presidente a Cananea y trae buenas noticias y sobre todo acciones, que por cierto, ya la CTM, por ejemplo, le está reclamando la falla en los servicios de salud, que no se han cumplido algunos objetivos, la falta de médicos especialistas en el Seguro Social y otras cosas que no han sido atendidas de acuerdo a la indicación del presidente. Bueno, pues ojalá que esta reunión que dijo que iba a venir Según con las- todo el gabinete. Mañana, ¿no? Se supone en la tarde. Pues es un día, va a ser un día histórico Cananea. Hay que esperar el anuncio. Yo creo que es un muy buen plan completo. Vamos a esperar, ¿no? A lo que se había dicho, vamos a esperar, es decir, que se centre en el rescate al municipio, que no se centre en batallas perdidas y que se centre en lo que es, en la activación económica, en la seguridad social, en pagarle a los mineros, en lo que realmente le quiere la gente. Veremos, porque sí se ve que es muy buen plan, muy ambicioso, enhorabuena. Hay muy buena expectativa en Cananea para ese plan. Yo sí lo reconozco, ¿no? En torno a la intención que se trae para ejecutarlo, ¿no? Ujú. Aunque, como dijeron los mineros, hay que tener una expectativa cautelosa, ¿no? Claro. También, ¿no? No, hay que guardar las proporciones hasta que no veamos, ¿no? Yo creo. David Figueroa se va de Movimiento Ciudadano. Pero ¿qué pasa en Movimiento Ciudadano? Los líderes fuertes que vienen y hacen algo por el partido, ¿se van? Pues así ¿Te cuándo van a- refieres a Dolores, a Ricardo, Sí, exactamente. a David ahora? A David ahora también. David fue militante de Movimiento Ciudadano. No, No. 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 No, no, no. O vea, ¿por se qué va se de la va? regiduría. ¿Va a Bueno, dejar la regiduría sí, también? va a dejar la regiduría. David Figueroa se va a una posición en el gabinete del gobernador Alfonso Durazo. ¿Está confirmado? Sí, está confirmado. Yo lo confirmé. Ok. Yo lo confirmé. Sí, el doctor reportó la nota. Sí, sí. Excelente. Yo No, lo yo- confirmé. exclusiva. Incluso yo sentí así como, a ver, no voy a decir algo en proyecto, en a fondo, perdón, ahí en la plataforma de Proyecto Puente, sin que no se lo diga a él. Entonces, yo lo que yo le dije a él, hace rato que hablé con él por teléfono, fue, creo que se puede ganar, o se va a ganar, no tengo duda, un buen funcionario, pero se va a perder lamentablemente un gran opositor. En este momento sí necesitamos de buenos funcionarios, siempre requerimos de buenos funcionarios, pero en este momento, como está la correlación de fuerzas en Sonora, en el país incluso, pero me voy a concentrar en Sonora por tratarse el tema de aquí, creo que perdemos un gran opositor en David Figueroa. Se gana un buen funcionario, se pierde un muy buen opositor. Se lo hice ver en esos términos, entiendo sus razones, más o menos las conozco, se le cerraron los espacios efectivamente en Movimiento Ciudadano. Incomodaron sus posturas. Seguramente incomodaron sus posturas, se cerraron sus espacios. Vino O no ya- hace o mucho, ya y esta hizo es el una interpretación mía, vino no hace mucho Álvarez Maínez en lugar, y eso lo vimos, pues, porque eso trascendió en redes sociodigitales, en lugar de reunirse con él y con su compañera regidora, se va y se reúne directamente con el alcalde, se toman una foto. Entonces, hay formas en la política que luego Ya. van pesando. Eso se ¿Así vio, sí, así fue, eso se publicó en redes sociales y demás. Bueno, se le cerraron los espacios, yo hasta ahí la dejaría, se le cerraron los espacios de participación, al menos allí en Movimiento Ciudadano hasta donde alcanzo a ver. E insisto, creo que buen tino del gobernador de llevarse a un personaje que ha sido presidente municipal, que ha sido legislador federal, que fue cónsul en Estados Unidos, en San José, en Los Ángeles, con experiencia, con buenas relaciones políticas locales, nacionales e internacionales. Me parece que es una buena jugada de Alfonso Durazo. Qué lamentable que ahorita que hacen falta opositores, pues se vaya un buen opositor, porque es un gran opositor David Figueroa, coincidirán conmigo. Con muy buena imagen, sobre todo entre las nuevas generaciones, lo comentábamos Sí. hace rato, pero te viene a demostrar también el modus operandi de Movimiento Ciudadano. David Figueroa, dicho con todo respeto, ya le sirvió para lo que necesitaban que le sirviera. Es decir,
una figura de su talla, candidateado para presidente municipal de Hermosillo, después de un intento de haber sido candidato ciudadano en la elección anterior, con una buena trayectoria por todos los atributos que ya decía el doctor. Pues evidentemente la figura de David Figueroa benefició a Movimiento Ciudadano, le dio mayor proyección. Creo que en torno suyo, por lo menos aquí en Hermosillo, se congregaron algunas, se unieron algunas candidaturas. Creo que fue un liderazgo que sí se notó en campaña y que sí sirvió para Movimiento Ciudadano. ¿Cuántos votos? 50, cerca de 50,000 votos. Sí, y ahí están los votos, exactamente. Sí. Ahí están los votos que representaron posiciones en el Congreso y que representaron posiciones en el Cabildo aquí en Hermosillo. Entonces, pues nada, viene a demostrarnos nuevamente la forma de operar de Movimiento Ciudadano, que bajo mi punto de vista, con estas, si sigue con en esta dinámica Movimiento Ciudadano, se estaría perdiendo una gran oportunidad de ser o de constituirse seriamente como la segunda fuerza, porque vimos en la elección anterior que levantó y que con un PRI prácticamente desaparecido, con un PAN que no logra levantarse, con una alianza que ya está perdida. Entonces, Movimiento Ciudadano está llamado a ser por lo menos la segunda fuerza. Estaba llamado a ser, estaba llamado a ser. Ahora, con todos estos... Sí. Un detalle adicional que yo veo es, Alfonso Durazo le hacen falta políticos en su gabinete. Totalmente. Le hacen falta políticos. Yo incluso, esa es una conjetura mía, y puede estar evidentemente equivocado, y es eso, es una conjetura y en esos términos lo pongo. Ahorita David va a una posición de vinculación, algo así con el extranjero, algo parecido a lo que es la Comisión Sonora Arizona. Sí, va a la Comisión Sonora Arizona. Pero yo incluso en el corto plazo lo vería en una actividad más política y más acá, más en el gabinete. Uh-huh. Porque si revisemos los perfiles y el gabinete de Alfonso... Hay técnicos, hay académicos, pero no hay muchos políticos, ¿eh? No hay muchos políticos. David es político. Entonces, creo que algo le suma, algo pues gana, sin duda, gana algo Alfonso. seguramente Otra le está vez, viendo gana Alfonso. algo le está viendo otra vez el gobernador como para, en el corto plazo, no, eso es una conjetura pues personal. Mucho. Digo, Alfonso ya veremos. no lo jalaría si no le viera la verdad esa capacidad y a cómo están las cosas. Además, ya yo también como... Ya se chusa porque opción, revienta la parte opositora, pero no hay mucha oposición. Se acabó la oposición. A lo mejor Toño Estizarán está muy contento porque le daba mucha lata en el Twitter con los baches y con las fugas de agua al David como regidor, se acabó ¿no? la oposición en Sonora. Sí, bueno, queda Roselena Trujillo. Pero agua Roselena Trujillo, ve cómo son Movimiento Ciudadano. Ve, pues que se ve en el espejo de Dolores y que se ve en el espejo de David. De David y de todo lo que ha ocurrido en Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano no está demostrando una seriedad, como fuerza política en ninguno de los aspectos. En ninguno de los aspectos, porque a Ricardo Burs pues le envolvió la tragedia. Digo, se puede decir muchas cosas, te envolvió una tragedia. Y para las tragedias no estás listo. Nadie estamos listos para las tragedias. Y sí, muchos pueden decir, es que cómo es que Ricardo Burs renunció, era el líder de la oposición. A ver, hubiera sido ahorita el líder que estuviera cuestionando. Te mataron a tu casi hermano. Está en riesgo la familia, está en riesgo todo. Es una tragedia. A distancia, cabeza fría, ¿quién está preparado por una tragedia? Así es. Nadie. Incluso Movimiento Ciudadano debió haberlo buscado después por lo que significaba. Nadie estaba. Entonces, yo creo que David debió haber sido el líder de Movimiento Ciudadano aquí. Por eso, pero vaya, la verdad, por eso te digo, quitando a Ricardo Burs, sí, claro. Sí se justifica, que fue accidentado, que no, es que siempre lo hubiera, sí, pero una tragedia marca y lo enlutó y por eso él se retira. A David, qué mal se están viendo con David. Oye, les metió 60,000 votos. Por eso les queda un liderazgo fuerte en Movimiento Ciudadano. Bueno, Daniel del Sol, mis respetos al joven activista. Sí. Es lo único que queda. ¿Y Roselena? Y Roselena, agua Roselena Trujillo con Movimiento Ciudadano. Volvemos.
¿Estás en búsqueda de uniformes escolares, industriales o confecciones especiales para tu empresa? General de Uniformes es la opción ideal para ti. Con 20 años de experiencia en el mercado y las mejores marcas como Dickies y Calzado Riverline, General de Uniformes es proveedor de soluciones. Visítanos en Hermosillo, en Heriberto Aja número 59, esquina con Avenida Puebla, Colonia Centro, o en Avenida Veracruz 284, entre Ignacio Romero y Reforma, Colonia San Benito, y en Ciudad Obregón, en Boulevard Rodolfo Elías, calle 119C, entre Durango y Filipinas, Colonia Centro. General de Uniformes. En Farmacias ISA te estamos esperando con las super ofertas imperdibles. El mejor precio a tu alcance. Descubre nuestras promociones en medicamentos de patente, medicamentos genéricos, fórmulas infantiles, pañales y todo para tu higiene personal. Ven a Farmacias ISA, medicinas al mejor precio. En la clínica del Dr. López Carrillo, nos ocupamos del bienestar de nuestros pacientes y seguimos todos los protocolos de sanidad para evitar contagios por COVID-19. Nuestros colaboradores están equipados con el equipo necesario por tu seguridad. En la clínica del Dr. López Carrillo, pulimos la mejor versión de ti de manera confiable y segura. Visítanos para una valoración. Compra mejor en Santo Valle. Las frutas y vegetales más frescos en la cosecha. Los mejores cortes en la carnicería. Y todo para tus mejores momentos en Celebra. Compra mejor y a precios excelentes en Santo Valle. Ya está aquí la temporada 2021 de El Mentidero. Te invitamos a disfrutar todos y cada uno de los 15 grupos de teatro y danza que te harán vivir una experiencia increíble. Danza, teatro, conciertos y mucho más en www.mentidero.mx. Volvemos a fondo ya en el último bloque. Falta lo del listezón, los cambios en el Congreso y la salida de David Figueroa de Movimiento Ciudadano y su incursión al gabinete con Alfonso Durazo. Pues sin duda alguna gana Alfonso Durazo. Es muy buen cuadro David Figueroa si se concreta esta relación. Él exactamente como excónsul de Los Ángeles, imagínate, del gobierno de México en Los Ángeles y la trayectoria que tiene, se le augura un buen papel por la experiencia que tiene para enlazar a Sonora y Arizona. Sí, eso se esperaría, por supuesto, que no nos decepcione, y también el filón político, la mano política a la que hacía alusión el doctor, que mira, pues, ¿quiénes son los políticos o las políticas del gabinete? ¿David y María Dolores? Pues sí. ¿Y quién más? De las figuras políticas. Políticos como tales. Pues está Jesús Valencia, que trae alguna cartera. Claro, ahí municipal. Pero ya los demás son técnicos, o sea, Omar del Valle es técnico, del secretario de Economía no se sabe gran cosa. Aquí cuando... el secretario de Gobierno es académico, el de Educación es académico, la del Trabajo es académica. Entonces, hace falta políticos, pues. Digo, no es que esté mal que estén los académicos ni los técnicos, por supuesto, no ese es el sentido del comentario, pero sí hacen falta políticos. Como bien sabemos, son muchos los conflictos de carácter político que rodean una gestión pública y ahí hace falta la mano de políticos. Yo en lo personal creo, insisto en eso, que en el corto plazo David eventualmente pudiera estar en una posición más política en el gabinete. Vamos a ver, esta misma podemos mesa hacer una quiniela. Lo comentamos cuando fue designado el doctor Álvaro Bracamonte. Sí. Sí, dijimos, el mensaje que está mandando el gobernador es que la política la hace él. Entonces, la incursión de David o la inclusión de David en el gabinete, pues puede interpretarse de esa manera. Insisto, deja un liderazgo político partidista que lo había mantenido, lo que sea de cada quien, porque se salió del PAN o anduvo de independiente, ahora en Movimiento Ciudadano, coqueteó con la alianza para ser candidato a la presidencia municipal de Hermosillo y no lo fue, entonces fue cuando se fue a Movimiento Ciudadano. Es un liderazgo político indiscutible que ojalá que sea bien canalizado. A mí en esa lógica, sí, yo creo que perdemos
o sea, se pierde Sí. un buen opositor, se gana un buen funcionario público, no tengo duda, y no es una cosa así, un eufemismo, ni mucho menos, no, es que hacen falta figuras en la oposición ahorita, donde tienes un gobernador fuerte, con un Congreso de su lado, donde se nota a propósito de los cambios en el Congreso, cómo entraron y van a hacer los movimientos que dijeron que iban a hacer, donde se empiezan a ocupar ciertas posiciones, el Poder Judicial con la presidencia del Supremo Tribunal, la parte de la sala administrativa también del Tribunal de Justicia Administrativo. No hay contrapesos, pues. Entonces hacen falta voces en la oposición. David creo que todavía es, antes de que levante la mano en el gobierno del Estado, es una voz de la oposición. ¿Y cuál otra? Pues, y no hay muchas, pues. Es que no hay ¿Cuál muchas. otra? Pero en esa lógica también yo lo entiendo. O sea, tampoco tienes muchos espacios de participación. El que tenía era Movimiento Ciudadano y ustedes pues ya platicaron cómo están las cosas en Movimiento Ciudadano. Entonces, en esa lógica es comprensible que David haya tratado de, o quiera, o busque, o reenrutar su futuro político profesional, pues, ¿no? Sí, pues se acabaron exactamente, se están acabando. Yo no veo otra voz de oposición. Y hablando de los cambios en el Congreso, ¿qué fue lo que pasó en el Congreso? Que se vienen ahora la limpia de los que habían estado con las reformas estructurales, ¿no? Y ahora vienen nuevos funcionarios. Ya, Pues el reparto de posiciones, ¿no? Pero mayoría morena. De Morena. sí. Sí. Sí, ya se anunciaron ayer los cambios, se publicó, ya se publicaron, ya se dieron a conocer los nombres. Era algo que era cuestión de tiempo nada más en cuanto la reforma a la Constitución estuviera aprobada, donde la mitad más uno de los municipios, de los cabildos, la validaran. Y tienen 15 días a partir de la publicación del decreto, que creo que fue ayer, martes. Tienen 15 días. Yo entiendo que los cambios, la información que yo tengo es que esos cambios se van a tratar de instrumentar la mayoría de los 18, me parece que son, antes del lunes, que es cuando se está esperando que el gobernador mande el paquete fiscal al Congreso. Entonces, de aquí al fin de semana, esos cambios ya deberán estar operando en el Congreso, la mayoría. Nada nuevo, desde que entró Jacobo Mendoza, la primera sesión del Congreso fue echar para atrás aquella reforma de la anterior legislatura, de la anterior a la que se fue, De la primera de Claudia Pavlovich. Exactamente, no, la segunda de Claudia Pavlovich. O la primera, perdón, sí, de la primera, perdón, tienes razón, sí, de la primera de Claudia Pavlovich. Y las cosas han salido, ahora sí, a diferencia de lo que ocurrió hace 3 años, pues ahora sí hay un pastor político que sabe de política. Aparte, pues está también Jacobo Mendoza en el Congreso. Entonces, ahora sí tenían mucha claridad a lo que iba. Y ahí están los cambios ya. Istezón. Vamos a esperar que se concreten los cambios. Yo ya tengo ahí más números, pero no quiero asalar a nadie. Primero que se llegue ¿Números ya de qué? para... No, de cambios en el Congreso. Nombres. Que de arriba, de nombres. no, ya nombres. que se concreten para... no, claro, sí, claro. Para Sí. darle la bienvenida. En Pues se buena- leyeron ayer, ¿no? Bueno, Han a sentido los algunos- sustitutos. A los algunos no. que Bueno, iban vamos a viendo, iban a ¿no? Vamos sustituir. viendo, Se ¿no? leyeron los nombres de los que los que iban hacia salen, afuera. de los que Sí, salieron. que iban Vamos hacia viendo, afuera. ¿no? Sí. Bueno, nuestro respeto y abrazo para Beto Nevares, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí, que lo que sea de cada quien, Claro. Beto es un profesional Totalmente. de lo que hace. No, Tan es así que en la Gaceta Parlamentaria de ayer hay un reconocimiento al trabajo de Alberto Nevares. Lo dejaron establecido en la Gaceta Parlamentaria, hicieron una excepción en función de los otros cambios, donde dicen que él presentó a partir del día último de agosto, si no estoy mal, su renuncia, y le reconocen, en la Gaceta Parlamentaria le reconocen el trabajo. Ah, ¿sí? Sí. Ah, mira, Es que ayer. es un profesional. Sí, yo leí la Gaceta y Y va a llegar también todo un profesional, pero vamos a esperar que se confirme la noticia. Istezón. Istezón, bomba de tiempo también. es que las últimas administraciones así ha sido. Sale la administración que se va y deja un relajo en el Istezón, y la que entra llega prometiendo las perlas de la Virgen y que ahora sí se va a resolver. Yo espero que ahora sí se resuelva. Entiendo que hay buenos acuerdos o buenas gestiones para volver a surtir los anaqueles con el desabasto de medicamentos, que no es privativo de Hermosillo, no es privativo de Istezón, es un problema generalizado. Y
Y no sé, las intervenciones me decía alguien ahora en la radio cuando comenté esta nota precisamente cómo el funcionario el director de ISTESON acompañó a los manifestantes a tocar la puerta al secretario de Hacienda para solicitarle el apoyo. Decía, esto está más planchado o está más, sí, montado, ¿no? Que otra cosa. Mira, mientras lo resuelvan, no importa que lo monten. Así es. El asunto es que lo resuelvan, que porque si lo montan y no hay respuestas en el corto tiempo, ahí te encargo, ¿no? Y sí, porque ya hasta el gobernador salió Sí, ayer, claro. vimos y eso. Entonces deben traer ya la respuesta o la solución bajo la manga, ya deben tener algo concreto, porque si no, pues no sale el gobernador. Digo yo. Sí, que el gobernador dijo, ¿no? Que es también hizo 4 compromisos, ¿no? Sí. Creo que los manifestantes hoy dijeron que hay una confianza de que se vayan a responder y también, pues, sobre todo que se le dé una solución de fondo, ¿no? Porque imagínate que en 6 años estuviéramos con lo mismo. ¿Cuánto tenemos así, por ejemplo? Los últimos, ¿qué? ¿3 sexenios? ¿2 sexenios? Por lo menos los Dos. dos. Ahora, ahí está un buen tema para la conferencia del presidente el viernes, que va a ser desde Hermosillo. Hay un buen tema. ¿Qué va a pasar con el ISTESON? Acuérdense que el Sí, año porque es de pasado... dinero, eso es verdad. Es de dinero. Estadios. Acuérdense Así. que el año pasado Es cierto. le metió dinero él compró la federación, el Tomás Oroz Gaitán en KGM, el Héctor Espino en Hermosillo, en la lógica de que ese recurso iba a ir a dar al ISTESON. Y decía Jesús Acuña el otro día que ese recurso no fue a parar al ISTESON. Entonces dijo en una entrevista que no había ido a parar al ISTESON. Entonces, a ver, hay varias cosas aquí. La forma de lo que ocurrió ayer, cuando sale el gobernador acompañado de su secretario de gobierno y del director del ISTESON a plantarle cara, como dicen los españoles, a el problema y a recibir a los manifestantes. Esté arreglado o no esté arreglado eso, en la forma hay algo que llama la atención. El gobernador en su discurso dice, denme chance, yo no voy a patear el bote y voy a resolver este asunto. Vamos a ver si es cierto. Está el otro tema, debe haber responsables de la crisis del ISTESON. Deben, por un lado, resolver el problema de abastecimiento de medicinas y de servicios, de todos los servicios que ha dicho el director Acuña que no están funcionando. Debe haber respuesta para atender eso y debe haber respuesta también para procesar a los responsables. Una cosa no puede ir separada de la otra. A mí, yo lo he dicho aquí varias veces, me gusta que hasta ahorita no hayan mediatizado la justicia, o sea, que lo judicial no lo hayan subido a los medios y no hayan hecho escarnio de eso. Pero entiendo que en un tiempo prudente deberán procesar y dar con los responsables de la crisis en el ISTESON. Otro detalle que me parece interesante, que a diferencia de otras coyunturas, están todos sentados a la mesa, o sea, los sindicalizados, el director, el secretario de Hacienda, o sea, están sentados a la mesa, lo cual por lo menos mandan un tufo de que bueno, se tienen que poner de acuerdo para resolver los problemas, ¿no? Pues sí, exactamente. Lo importante es que, como dices también, ¿no? Que se atiendan como quieran, pero que se atiendan, ¿no? Que se resuelva a largo plazo. Hay la intención, hay el plan, pero esto es muy fácil, con dinero. Es con dinero, no hay más. No, es que la reforma, hay que inyectarle dinero, punto. Hoy nos decía un especialista en la materia. El Sí. presidente yo creo que tiene mucho que decir si va a apoyar a Alfonso para toda la carta de Santo Claus que trae Alfonso Durazo. Necesita dinero. Sí. Y el único que lo puede apoyar se llama Andrés Manuel López Obrador. Veremos la respuesta el viernes. Ya nos vamos, con permiso. Buenas noches, nos vemos el próximo miércoles.